Televisa presenta. ¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, bienvenidos a la mesa de pros y contras. Les recuerdo que este programa se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora y le presentamos una retransmisión los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Los lunes en el 12.1 señal abierta y 112 de cable. Los sábados a las 9 de la mañana, igual 12.1, señal abierta, 112 de cable y la red estatal, es decir, los canales nacionales que se repiten con sus repetidoras aquí en el estado de Sonora. Bueno, hay una gran polémica en este momento, en este cierre de año, bueno, de muchas polémicas que hay en este país, porque, cómo nos encanta andarnos agarrando del chongo por todo. Bueno, el Temec, ni modo que no. También hay una gran polémica a nivel nacional entre las distintas fuerzas políticas, órdenes de gobierno, los empresarios, cámaras empresariales y también, desde luego, sobre todo entre México y Estados Unidos. Canadá no ha figurado mucho en esta polémica, en estos agarrones que hay de un lado y del otro de la frontera mexicana de los Estados Unidos y de México por el TEMEC, este documento que sustituye al Tratado de Libre Comercio, ese que fue firmado a mediados de los 90 por Estados Unidos, Canadá y México, cuando Carlos Salinas de Gortari, el diabólico Carlos Salinas de Gortari, era el presidente de la República. Pues se volvió a firmar y de eso vamos a hablar en esta ocasión en la mesa de pros y contras. Me da mucho gusto recibir y que hayan aceptado la invitación que les hice a Héctor Larios Córdoba. Héctor Larios fue senador de la República. Bueno, ha sido senador, Héctor, 2 veces, ¿verdad? Sí, reprobé la primera. Reprobaste la primera y repetiste. Sí, es cierto. 2 veces. Y diputado federal, ahí sí ya perdí la cuenta. No, nada más 2. También 2. Bueno, Héctor Larios, ex senador de la República del Partido Acción Nacional, fue presidente de la Comisión de Economía, así es el nombre correcto de la Comisión de Economía del Senado de la República, y él participó en prácticamente todas las rondas de negociación, en representación del Senado de la República, en todas las rondas de negociación desde que se iniciaron para firmar este TEMEC. ¿Bien? De ahí la importancia de que lo hayamos invitado en esta ocasión a la mesa de pros y contras, porque él conoce toda esa ruta que se siguió en el Senado de la República en la anterior legislatura cuando empezaron estas rondas de negociaciones. 1 y 2. También está con nosotros Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index. Gerardo, bienvenido, te agradezco mucho, como siempre, cada que te invito que puedas venir acá al programa, porque Gerardo Vázquez forma parte del llamado cuarto de junto, ¿no? Cuarto de junto. El llamado cuarto de junto, a ver, pero para explicarle a la gente, Gerardo, ¿cuál es tú estás acreditado en ese cuarto de junto? Es decir, tú estás siguiendo todas estas negociaciones hasta que se llegó a esto que se está llegando en este momento. ¿Cuál es el cuarto de junto para entenderlo? El Consejo Coordinador Empresarial, a través de su Comisión de Comercio Exterior se han conformado 2 cuartos. Un cuarto de junto que hace el análisis de todos los tratados, no solamente el TEMEC, también los demás tratados, Transpacífico Progresivo, el tratado con la Comunidad Europea, con Latinoamérica, etcétera, etcétera. Porque los tratados tienen que ver con relaciones contractuales comerciales, de comercio, y tiene que ir acompañado el gobierno de alguna manera en esas negociaciones, porque los que van a pagar los platos rotos o los beneficios va a ser los mercados o la parte comercial, ¿verdad? En ese sentido, eso es el cuarto de junto. Somos un grupo de empresarios representando los diferentes sectores, donde se hace análisis, estadística, y se le aporta la información y se analiza lo que envían las contrapartes para poder decir estamos o podemos o no podemos cumplir con las condiciones. Bien, les propongo a los dos que vayamos en este primer y segundo bloque por el antecedente, ir por un orden cronológico, cómo se han venido dando las cosas hasta llegar hasta lo que estamos viviendo en este momento entre México y Estados Unidos.
He visto, por ejemplo, las polémicas estas tan fuertes por el tema de los inspectores. Lo habíamos platicado en alguna ocasión que te invité, el tema de los inspectores que vendrían a revisar aquí las condiciones en las que estaban dando los contratos colectivos de trabajo, una serie de cosas que el gobierno mexicano había dicho, no, eso no lo vamos a permitir. Pero después resulta que sí. Y ya están o no están en el documento. Entonces, digamos, para irlo entendiendo, cómo fueron sucediendo las cosas y también ser un poco didácticos, ¿no? Para que tratar de socializar este tema que es complejo, pero pues lo intentaremos, creo yo. Empezamos contigo, Gerardo. ¿Cómo fue? Bueno, recordamos rápidamente que desde el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio anterior y ya entró en vigor. Y desde entonces teníamos ya cerca de 24 años con el mismo tratado. Cuando llega, parte de la campaña de Donald Trump fue que era lo peor que se había hecho, en fin, como un tratado trilateral, y él empezó a solicitar que se quitara. Viene una negociación muy ríspida donde se vieron cosas, primero de quitarlo, entrar a reglas de mercado global, en fin, varias cosas, y a final de cuentas pues es algo que siempre ha beneficiado a los tres países. Es en volumen el mercado más grande que existe en el planeta. En cuanto a los montos que se manejan, en eso se ha construido algo muy sólido y de alguna manera le da empleo a más de 16 millones de personas en el mundo, principalmente en los tres países que lo integramos. Entonces, sí era necesario modernizarlo. Y empezaron las negociaciones para esa modernización, utilizando ya un nuevo nombre, un nuevo tratado, que al principio pues, tenía una ruptura en cuanto a los tiempos, no había claridad en cuanto a la solución de controversias, ellos querían ser siempre los que resolvieran las cosas. Nosotros decíamos, no, ¿verdad? También hay que hacer estructuras, hay que prevenir los bloqueos. Como los bloqueos, pues de repente, pues hay un bloqueo al atún, hay un bloqueo hay un bloqueo al acero, y todo ese tipo de cosas por decisiones unilaterales. Entonces, ¿cómo prevenir ese tipo de caprichos o decisiones que sean analizadas previamente en paneles? Y también se incorporan algunos capítulos que no habían entrado. Por ejemplo, el TEMEC, bueno, el NAFTA sí tenía la parte del capítulo de energía, pero México no estaba en ese capítulo, solamente tenían entre Estados Unidos y Canadá. En esta parte ya México participa también en el capítulo de energía y empezamos a tener otras aristas. Y obviamente la parte laboral, ahí ya estaba salvado de una manera. Los sueldos, ellos presionan un poco por los sueldos, pero nosotros también comentábamos, bueno, pues es que allá no les das 90 días por año, ni les das 20 días de antigüedad cuando los indemnizas, llevan 20 años trabajando y el jueves les dices se te acabó el trabajo y te vas al welfare. No hay nada de ese tipo de cosas como hay aquí. Nosotros vamos creando pasivos laborales y por el otro lado aquí pues les damos aguinaldos de 15 días, prima vacacional de 25 y va creciendo y con 10 días de vacaciones, allá tienen 7 o 5, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones no eran aquí damos Infonavit, Seguro Social, muy diferente allá. Entonces les digamos, sí, es muy necesario que los tres países dignifiquemos el trabajo, dignifícalos con esto, no pudieron. Entonces, pues bueno, vámonos a prácticas justas de empleo, que ya son otras cosas y que tiene que ver el desarrollo con lo nuevo que se pidió a través del Senado ahora, a través de ratificar el convenio número 19 o 49, ahorita lo olvidé, de lo que es la libertad de sindicación, y poderse ratificar y entonces incorporar lo que era parte de las negociaciones ya a lo que es el TEMEC. En ese sentido, pues es muy importante y lo vemos con buenos ojos porque da libertad de sindicación y empieza a romper un poco con la corrupción que venían dándose por los liderazgos a perpetuidad. ¿Para ti es positivo el saldo hasta ahora? Es positivo. Creo que yo he auditado empresas en Estados Unidos, en Cincinnati, ha ido hasta el FBI porque ha habido trata de personas y ha habido esclavitud moderna. He estado en varias empresas en Estados Unidos que he auditado
en materia de prácticas justas de empleo y lo mismo que en Europa o lo mismo que en Asia o en América Latina, pero de las peores que conozco, algunas están allá, donde también se cuecen habas. Entonces, el hecho de que se quiera tener algún tipo de verificación, de hecho ya se tiene, ¿no? Todas las embajadas tienen, al menos la de Estados Unidos, tiene gente experta que desarrolla y no participa directamente en una inspección, pero pudiéramos hacer hasta cruzadas, ¿no? Mediante un mecanismo especial. Sin embargo, no estamos tan mal. Creo que México a veces se pone unas limitaciones que no debiéramos. Tenemos muy buenas prácticas de trabajo, tenemos muy buenas condiciones de seguridad, de higiene. Se han empezado a desarrollar las condiciones de prácticas justas de empleo en el tema. Nosotros ya estamos buscando que todas nuestras plantas tengan un ombudsman dentro de las plantas operativas para que las y los trabajadores puedan recurrir a ellos. En fin, son cosas que debemos rescatar y que debemos sabernos que estamos en las primeras ligas y que sí podemos. Héctor Larios, más o menos en el mismo sentido. Nos queda 1.5 minutos del bloque, pero lo cerramos contigo y empezamos de nuevo contigo. Bueno, hay que recordar, como lo decía Gerardo, que el presidente Trump en su campaña decía que México le robaba empleos a Estados Unidos, y entonces cuando se empezó la negociación... Que era abusivo, casi. Abusivo. ¿No? México era abusivo con los pobres norteamericanos. Cuando se empezó la negociación, la primera ronda fue a partir del 16 de agosto del 2017 en Washington, y lo que más nos sorprendía es la preocupación y la inquietud de los empresarios de Estados Unidos. Los empresarios mandaron a hacer unos gafetes, ya es NAFTA, ellos estaban más nerviosos. Es como nos pasó en México con el presidente López Obrador al principio. Ellos estaban más nerviosos de lo que se pretendía. Un discurso muy duro de Lighthizer, y entonces pues inició esa negociación. Empezó con 26 mesas, se resolvió muy rápido. En año y medio ya estaba prácticamente la conclusión por los 3 países, se cruzaron los documentos. En México, como venía el proceso electoral y ya parecía un resultado que iba a pasar, se ratificó en el Senado. Y bueno, con el cambio de presidente en México, Estados Unidos emprende una negociación bilateral con México. Es decir, en este último tramo, ya con el presidente López Obrador, la negociación fue Estados Unidos con México, no incluyó a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vio debilidad en el lado mexicano y vio que podía sacar más cosas. Y entonces básicamente lo que le interesaba a él eran las reglas de origen de la industria automotriz, que las endurecieron bastante fuerte, van a aplicar hasta dentro de 4 o 5 años, pero una vez que ya estaba cerrado, estaba satisfecho con lo que había avanzado, entonces el Partido Demócrata dijo, bueno, yo no lo respaldo si no saco algo de provecho. Y a ellos era muy importante la relación que tienen con la FLCIO, con los sindicatos, y metieron este tema de la supervisión laboral. Que también, como decía Gerardo, tenemos reglas muy, muy diferentes laborales. En México, lamentablemente está puesto ahorita que a una empresa puede haber varios sindicatos y tienes que negociar con varios sindicatos. En ninguna otra parte del mundo sucede eso. El ejemplo más cercano a nosotros es la Universidad de Sonora. ¿Sí? En marzo normalmente tiene el emplazamiento del sindicato de maestros y en abril tiene el emplazamiento del sindicato de empleados. Y es la locura. Es la locura. Si no está ya huelga uno, está ya huelga el otro. O los dos, como ya pasó también. En la UNAM, que tiene 3 sindicatos, solamente uno es titular del contrato. Solamente los maestros son titulares del contrato, los otros no pueden meterse a la revisión del contrato colectivo. Entonces, si no cambiamos nuestras reglas, con el convenio del OIT que se suscribió, que permite la libre sindicación, pues al ratito una empresa que tenga 100 empleados, a lo mejor tiene 4 sindicatos. Ponle pausa ahí, vamos a hacer un corte, vamos rápido y regresamos al segundo bloque de esta mesa de pros y contras del TEMEC.
Bueno, estamos en el segundo bloque, arrancamos el segundo bloque de esta mesa de pros y contras. Estamos entendiendo los principales aspectos de este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente nos estamos concentrando en la parte de México con Estados Unidos. Estábamos en la intervención de Héctor Larios, ex senador de la República, que además presidió la Comisión de Economía, que inició esas rondas de negociaciones allá en Washington antes de que se firmara este documento que está generando tantos desencuentros aquí en México, ¿no? Sobre todo interpretaciones políticas. Ya estaba un avance, a ver si entendí bien, Héctor. Ya estaba avanzado, muy caminado el tema, pero había el temor del lado mexicano de que cuando llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, lo avanzado se perdiera. Luego, cuando ustedes llegan a Washington a iniciar las negociaciones, las rondas, los empresarios norteamericanos estaban así como que... Al principio, ¿no? A favor. Le tenían miedo a Trump. Le tenían miedo a Trump. Estaba empezando la presidencia de Trump, sí. y le tenían miedo, un día antes de que empezara la negociación de la revisión del TLC, Sí. La industria automotriz, las plantas más importantes de los tres países, sacaron un comunicado diciéndole, estamos bien, no le quiten competitividad a la región. La industria del acero hizo lo propio, se juntaron los organismos de agricultores del campo de los tres países y sacaron un comunicado, así como estamos bien. O sea, eran mensajes a Trump de decir, no intentes sacar una supuesta ventaja que al ratito le haga perder competitividad a la región. Que ciertamente en alguna industria, a lo mejor si no cambiamos nuestros procesos, particularmente la industria automotriz, en el mediano plazo podemos perder esa competitividad. Es decir, puede resultar más barato en Estados Unidos un vehículo que sea producido fuera de los tres países, comprarlo con los impuestos de internación, que un vehículo producido en estos países por las reglas tan complicadas que se pusieron para las reglas de origen. Bueno, entonces, esa negociación se cerró, terminó. Quedó un documento ya escrito en los tres idiomas, y ese documento incluso lo ratificó el Senado mexicano antes de que terminara el gobierno del presidente Peña, con el temor de que si ganaba López Obrador pudiera echarle reversa. Entonces se firmó. Ya estaba cerrada la negociación. Cuando entra ¿Te tocó a ti ratificarlo en el Senado? Sí. Cuando entra el presidente López Obrador, entonces Estados Unidos le plantea una serie de modificaciones que quiere al tratado al presidente López Obrador. Entonces se vuelve a generar mesas de trabajo, y tiene que ver principalmente con reglas de origen. Se endurecen algunas reglas de origen, se aceptan esas reglas, y ya listo para firmarse, el Partido Demócrata mete los temas laborales. Aparte de los temas ambientales. Y eso complica más la negociación y bueno, se da todo esto de que se negocia en lo oscurito. Ahorita decía Gerardo, cada mesa participan solamente representantes de los tres gobiernos, pero en la mesa, en el cuarto de al lado, literalmente, están reunidos el sector empresarial mexicano, rebotando las ideas para cuidar que lo que se vaya acordando sea consistente con la economía mexicana y con las empresas mexicanas. Bueno, el subsecretario Cid asistió a las últimas reuniones él solo, no se hizo acompañar de los cuartos de junto, y prácticamente fue con una posición de que ya se aprobaba el tratado, las modificaciones nuevas que pedían al tratado los Estados Unidos, prácticamente sin discutirlas. Y entonces aceptó pues una serie no debatió nada, no discutió nada, no hubo nadie que le dijera, oiga, secretario, esto esto nos va a perjudicar. Sí. Hubo un momento que alguien del propio lado de Estados Unidos filtró hacia los empresarios mexicanos, al Consejo Coordinador Empresarial, le filtró algunos datos de lo que estaba aceptando así, y entonces hubo toda una maniobra para denunciar pues que el gobierno estaba entregando sin sentido algunas cosas. Finalmente, lo que ha hecho mucha polémica es un tema que no me parece tan delicado, que existan tres personas expertas en tratar de verificar que efectivamente la reforma laboral en México va caminando y se está aplicando bien y hay libertad sindical. Bueno, entonces, ¿dónde estaría, digamos, la chamaqueada que le dio México a Estados Unidos? Cualquiera de los dos.
Yo creo que la chamaqueada está en las reglas de origen de prácticamente de la industria automotriz. Creo que en Estados Unidos no entienden que nuestras reglas laborales son muy complejas, muy bizarras, y que estamos en proceso de cambiarlo, a que sean jueces y no las juntas de conciliación y arbitraje las que resuelvan los diferendos laborales. Entonces, esa parte nos puede causar polémica, pero si mejora el ambiente laboral, no tiene ningún problema. México creo que adquirió compromisos de aplicar las reglas que ya escribimos y que todavía no aplicamos. ¿Sí? De una reforma que se hizo hace 2 años. Pero fuera de ahí, me parece que has hecho mucho escándalo porque el propio negociador dice, me chamaquearon. Eso yo no lo negocié, cuando era clarísimo que lo había negociado y ya había estado en los medios como 2 semanas antes que si iban a aceptar inspectores norteamericanos en México o no. Eso ya estaba platicado, todo el mundo sabía y desde luego que lo aceptó. Ahora, para tratar de lavar un poquito la cara, dice que lo chamaquearon, peor aún. ¿Tú cómo ves ya esa parte? Es como en las negociaciones de cualquier tratado o contrato que estás revisando, pues traerá 50 cláusulas, 20 páginas, lo que quieras, pero las que te preocupan son las que verificas a conciencia. A fondo le quitas, le pones y no estoy de acuerdo y no le aviento la firma hasta que no sea. Era lo más álgido que traíamos ya de lo último. No se puede aceptar así o esto. Y creo que si alguna cláusula no debió haberse firmado o que se tenía que verificar al 100% era eso. Era la parte de... Bueno, es un comité, es un panel también de expertos, un comité de monitoreo y verificación y agregados a la embajada que se encargarían también de hacer eso. Ahora, por el otro lado, tienen cierta razón. Y desde un punto de vista, lo digo, no desde la soberanía y el patriotismo mexicano. Lo digo porque se le pidió a Estados Unidos que aportaran una cantidad para hacer las transiciones al nuevo sistema de justicia laboral. Y son, no recuerdo si $340 millones o una cantidad por el estilo, la que sea. Entonces ellos están diciendo, bueno, yo te voy a entregar este dinero, pero también necesito monitorear que vas a hacer tu transición al nuevo sistema de justicia laboral, que por cierto quiero mandarle a la gobernadora una urgente llamado para que Sonora ya entre al proceso de transición. Somos de los estados que no está pasando ahí. Y eso nos ponen 2 puntos de riesgo. Uno, que el sector manufacturero de exportación, al no ser de los primeros en entrar en ese proceso de transición, nos pongamos en riesgo cuando se tenga que verificar todo lo que es las auténticas decisiones de los sindicatos en las empresas. Es lo que se quiere verificar. Que no siga habiendo esas perpetuidades, que las elecciones sean correctas. Y eso no va a pasar hoy si Sonora no se mete al nuevo sistema laboral y tiene que meterse a la transición. Es más, y lo segundo es de que ahí tienen un recurso que en lugar de que se destiene a esto, ya lo pudiera absorber la federación. Entonces, es un llamado urgente a la gobernadora y al Congreso que mande un exhorto para que estemos competitivos, que seamos los primeros, los de hasta adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? A ver, porque ahorita yo en el tercer bloque espero que podamos abundar un poco también sobre en qué condiciones está Sonora frente a esto y si su cercanía territorial realmente va a servir de algo o no va a servir. Sí, pero ahorita entramos en eso. A ver, Héctor, perdón, te interrumpí. Sí, lo que hay que hacer es cambiar un sistema en donde el gobierno del estado pone a un presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y básicamente el presidente toma la decisión de quién tiene la razón, si la empresa o el trabajador, en cualquier diferendo laboral. Aunque hay un representante de los trabajadores y un representante de los patrones, normalmente si va a favor del trabajador, pues el sindicato está de acuerdo y entonces hacen mayoría y lo mismo en el sentido contrario. Eso, cambiarlo a que sea un juez especializado en laboral, el que determine, no a base solamente de procedimientos, sino de fundamentación legal, quién tiene la razón. Eso significa que el Poder Judicial de Sonora reciba otro tanto del número de expedientes que trata al año.
El Poder Judicial trata asuntos penales, familiares, civiles, mercantiles. Bueno, si sumas todos esos, los laborales significan otro tanto. Entonces, requieres duplicar el tamaño del Poder Judicial en Sonora para que puedan atender los juicios laborales. Y desaparecer las juntas de conciliación, nomás se deja la parte conciliadora en la parte del Ejecutivo. Y que sean jueces y que las revisiones sean dentro de los propios juzgados. Eso es lo que hay que hacer. Eso lleva tiempo. Si uno voltea a ver el rezago que tiene de expediente la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues no sé ahorita, pero yo calculo que debe ser unos 5,000 expedientes, cuando menos. O sea, 5,000 juicios que están pendientes de resolución en la Junta, que están rezagados, sí. Y que hay un trabajador que demandó una empresa y que a lo mejor tiene razón y ahí está durmiendo el sueño de los justos de su expediente. Pasan años, ¿no? Entonces, imagínate pasar toda esa carga de trabajo a un nuevo poder, que es el Poder Judicial. Eso pues, requiere un espacio de tiempo, requiere de hacerlo paulatino, requiere de capacitación y de formación de los nuevos jueces, y eso no se está haciendo. Eso es el reclamo que hace Gerardo al gobierno del Estado. Adicionalmente, es que en los estados se dan los registros de las tomas de nota de los líderes sindicales. Y lo que se quiere hacer ahora es transparentarlos a través de un proceso donde llega un inspector y se asegura, conoces que ellos eran tus líderes sindicales, sabes que estás en un proceso de elección, ok, perfecto, ahora tienes el derecho no al voto de mano alzada, sino al voto en urna y en secreto, para que tú decidas si quieres que sea o no siga siendo tu líder sindical. Entonces eso ya no lo van a ver los estados, ni los estados van a dar las tomas de nota, ya no van a ser sindicatos estatales, todo se va a ir a un centro federal de registro y de asociaciones sindicales, ¿sí? Y de procesos democráticos de sindicación. Entonces, esto es lo que quiere verificar TEMEC, que los procesos sean correctos, que sean oportunos y que el trabajador tenga la libertad de decir si voto por él, no voto por él, o sencillamente yo quiero seguir sin sindicato. ¿Y allá en Estados Unidos sí lo hacen? Así es. De alguna manera, pero allá no hay huelga como las tenemos acá. El proceso es diferente. Allá hacen un movimiento y pacífico, dan vuelta y pueden hacer paros. Dan vuelta alrededor de la empresa con pancartas. Sí. Y tienen que regresar a trabajar. Aquí hay que pagarles, aquí hay que pagarles los días, hay que pagar los daños, hay que hacer es un proceso. Y la situación es de que, por ejemplo, el día de las elecciones invitan a la banda a la lluvia, por decir otra cosa, o lo que quieras, y la gente va, ¿qué vas? Pues va a haber baile, y en medio del baile les dicen, ¿verdad que el líder es muy bueno porque les trajo un baile y trajo a la Sonora fulana y tal? Sí, y por eso queremos que sigan, que levante la mano el que quiera que siga así, sí, todos bailando. Ya fue la elección, se toma la nota y quedó de nuevo a perpetuidad el líder sindical en su democracia a perpetuidad. Eso es lo que ya tiene que saber el trabajador, que tiene un derecho a hacerlo correctamente. Entonces, el Tratado de Libre Comercio lo que está buscando es de que haya prácticas justas de empleo. Ya no nos metimos en el asunto sueldos. Cada país, y hay algo muy importante, que es cómo no es, y yo a toda la gente le digo, nunca te fijes en el salario mínimo. Eso es lo peor. No pienses en eso. Piensa en tus competencias y habilidades. Entonces, el libre comercio es... Ok, igual también libres empleos. Vamos a ver técnicos especializados donde se diga, bueno, él lo mismo puede trabajar en la planta de aquí de Hermosillo que en la de Detroit o que en la de Atlanta o que en Canadá. Y no va a ser porque hay un salario mínimo que tenga que aplicarse ahí 3 o 4, no, sino por las competencias y habilidades. Para la retención del talento, lo mejor es, pues no te dejo ir, te pago lo mismo que te pagarían en Detroit. Pero te quedas acá. Te quedas aquí. Deme un segundo, tengo que hacer otra pausa y regresamos al tercer bloque de esta mesa de pros y contras.
En la mesa de pros y contras estamos tratando de poner sobre la mesa algunos de los aspectos principales. Por ejemplo, aquí ya me queda claro a mí lo que dice Gerardo Vázquez y Héctor Larios, es que esa chamaqueada con el tema de los inspectores pues no es tal, porque existen, me explicabas, ¿no, Héctor? Tú también, Gerardo, ¿cómo es que se revisan los documentos? Cada documento, para empezar, se redacta en 3 idiomas. Bueno, el mismo documento, mejor dicho, se redacta en 3 idiomas, español, inglés y francés. Hay representantes de los 3 países en donde se está revisando todos esos documentos, entonces es prácticamente imposible que no se hayan dado cuenta que iban a venir esos inspectores, que además, con la explicación que nos está dando Gerardo, pues tendrían en todo caso un efecto positivo si vamos a que se va a fomentar la democracia sindical en nuestro país. En principio, hay ¿o no? inspectores sanitarios, cuando los que producen uva de mesa aquí en Hermosillo van a exportar, hay inspectores sanitarios de Estados Unidos aquí. Vienen acá los campos. Sí, hay muchísimos inspectores, eso no nos resta soberanía. Aquí el problema es que lo primero que habían planteado es que el panel iba a fijar aranceles cuando no cumplía con las reglas. Entonces, tal empresa automotriz no está cumpliendo con la regla de libertad sindical, entonces le ponemos 20% de arancel y ya no puede venderlos. O bloqueo. O bloqueo. Eso no quedó. Eso ya se había aceptado. ¿Ya se había aceptado? Eso mediante una filtración que yo creo que los propios americanos de las industrias correlativas... Es lo que había aceptado SEADE. Y entonces aquí sí hizo un escándalo mundial y le echaron para atrás. Pues era inaceptable eso. Eso sí es terriblemente dañino. Pero bueno, yo creo que para la gente lo más importante es saber que tenemos un comercio muy importante con Estados Unidos. Casi la mitad con Estados Unidos y con Canadá, pero fundamentalmente con Estados Unidos. Casi la mitad de la actividad económica del país tiene que ver con el comercio exterior. Y nuestro comercio exterior se concentra en un 85% con Estados Unidos. De manera que el tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aunque no sea el mejor posible, siempre es una buena noticia para el país. Es mejor tenerlo, así como está. Cualquiera puede revisar cómo era México antes del 94, que trae en vigor el Tratado de Libre Comercio, y cómo es ahora. Y vemos que, por ejemplo, antes del 94... importábamos más cosas del campo que las que exportábamos. En estos 25 años, en todos los años hemos vendido más cosas del campo a Estados Unidos que lo que le hemos comprado nosotros a ellos. Les compramos lo que no somos productivos. Lo que llamamos superávit. Tenemos superávit comercial, en materia agropecuaria. Y tenemos superávit en materia automotriz y tenemos superávit. México durante muchos años fue el productor más importante del mundo de televisiones. Tenemos 27% de superávit en manufactura de exportación. Y todo eso gracias a este tratado. Ahora se modificó 2 veces, va a entrar en vigor, entiendo que en el 1 de enero del próximo año, ¿no? Todavía no queda definido, bueno, y va a ser 90 días después de que entre en vigor todo lo que empezaría todo el asunto. Pero independientemente, las cosas que más cedimos no entran en vigor de inmediato, entran a los 4 o 5 años. De manera que durante un tiempo vamos a seguir con una enorme ventaja. A partir de que se anunció la desaparición del Tratado de Libre Comercio y el proceso de revisión, dejaron de venir algunas inversiones porque no saben cuáles eran las reglas del juego. Empresas extranjeras que invierten en México, hacen una fábrica de algo, fundamentalmente para poder exportar a Estados Unidos. Y entonces, como ya no sabían cuáles iban a ser las reglas, se detuvieron muchas inversiones. La sola ratificación de este tratado me parece a mí que da certidumbre y que nos permite, hay que hacer otras cosas en el país, porque ya decía Gerardo, México no estaba en el capítulo de energía, en el TLC. El petróleo era sagrado y solamente para Pemex y sus empleados y su sindicato. Sobre todo el sindicato. En el nuevo tratado se metió el capítulo de energía. Bastante bien hecho. México ya había hecho sus reformas en materia energética. Lamentablemente, ahora que empezó este gobierno, cerró todas las rondas que nos estaban trayendo miles de millones de dólares de inversión. Y aparte ya cerraron también las subastas de producción de energía eléctrica, de manera que la inversión que pudimos haber recibido por esas cosas ya no la estamos recibiendo. Y pues eso se nota en la economía del país. Pero bueno, yo quiero ser optimista. Hay
hay una buena noticia, con errores o sin ellos, se cierra ya este capítulo que duró pues, casi 3 años. De renegociar el tratado 2 veces, pero ya está cerrado. Es clarísimo que en Estados Unidos ya no le van a meter mano. Canadá en toda esta última etapa del proceso no se asomó. No vino la ministra de Comercio a firmarlo, pero ellos ya habían cerrado el acuerdo como se cerró en el 2018. Sí. Gerardo, me gustaría que abundaras un poco más sobre este llamado que está haciendo la gobernadora, porque pues esto puede complicar. Tú representas a un sector importantísimo en la economía y en la generación de empleos en Sonora, ¿sí? ¿Cuántos empleos son los que se generan a través de la industria de exportación aquí? Aquí son 129,000. Con planes IMEX, 129,000. 100. Registrados en Seguro Social, ¿no? Sí, 129,000 registrados en el IMSS. Sí. Bien, entonces ustedes han tenido una serie de desencuentros, por ejemplo, con la CTM. Aquí hubo uno en este programa hace algunas semanas que tú tuviste un debate con el dirigente de la CTM, Javier Villarreal, por el tema. Él decía que eras el enemigo número 1 de los trabajadores aquí en Sonora. Te declaró aquí públicamente como enemigo número 1, pero eso va más allá de decir eres mi enemigo o eres mi amigo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que tendría que hacer la gobernadora, por ejemplo? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Congreso del Estado, los diputados locales? Que de repente es como que en este tipo de temas se duermen, están así como que muy locales, ¿no? en sus agendas. Sí, tenemos que entrar al proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral. El gobierno del estado tiene que hacer un convenio con la federación para que ya empecemos a transitar al respecto. Y tan es la parte de la litis, de llevar los documentos y los procesos que están en la Junta, documentarlos, registrarlos y pasarlos a los tribunales, como lo es también la parte de los registros sindicales y la parte de los contratos colectivos. Las revisiones de los contratos colectivos con una inspección específica. Por ejemplo, ahorita comentábamos, si yo nunca he tenido problemas con la CTM. CTM para mí es una institución con aciertos y desaciertos, sí con los criterios de liderazgo de que hoy tiene CTM, que es muy diferente. Javier Villarreal. Así es, hay gente sumamente valiosa en CTM que vale la pena. Y decía Javier aquella vez, no, pues decídete, que no sé qué, que por aquí y por allá. Pues yo tomé una decisión porque yo fui líder sindical en Baja California. Sí. Entonces yo tomé la decisión de ser empresario para ya no estar a escondidas como él como ese empresario, ¿no? Él es más poderoso que muchos de los empresarios que pensamos. Es líder sindical y es empresario. Sí, a lo mejor él pudiera ser buen líder en la Coparmex y tomar una decisión correcta, ¿no? Porque él está metido en los sindicatos y Coparmex es un sindicato de patrones, entonces pues él pudiera estar ahí. En fin. Se la puse pues y la batió. Así está la cosa, pero la realidad es esa y necesitamos avanzar. Quitándonos cualquier situación, Sonora tiene el potencial, tiene todo lo necesario para que esté en las grandes ligas en la manufactura de exportación. Necesitamos incorporar por reglas de origen, como comentaba Héctor, necesitamos incrementar 13.5% en reglas de origen. ¿Qué significa? Que de las importaciones exportamos 17,000 millones, importamos 15,000 millones. De esos 15,000 millones, una gran parte proviene de Asia. Tenemos que sustituir la parte asiática por contenido regional, a eso se refiere. Ese contenido regional yo lo quisiera pensar, manufacturado por empresarios sonorenses que están facturando anualmente cerca de 1,500 millones de dólares, porque es el volumen que debiera estar con esa sustitución. Y que le daría una economía al mercado local de Sonora. Es bueno ir y traer empresas de otras partes, pero yo soy nacionalista. Yo creo que aquí tenemos los talentos y tenemos los talentos ya para hacer la manufactura. Creo que también tenemos los talentos para ser los empresarios que hagan esa manufactura, no solamente las transnacionales que tienen trabajadores mexicanos para hacer esa manufactura. Entonces, creo que podemos tener un surgimiento muy fuerte en una dinámica de economía en el Estado
haciendo las cosas. Y si somos los primeros, vamos a estar en esa ruta. Y el ¿Por qué no gobierno hemos del sido Estado, los primeros? O sea, ¿en qué nos estamos atorando? ¿Qué pasó? creo que ha ¿Qué no habido, está pasando? creo que ha habido un paradigma de quedarnos siempre en el sector primario. De que sí fuimos el granero del país, sí ha sido las mejores carnes del país, sí las mejores uvas, los mejores espárragos, sí, pero hay cosas que dan mayor valor agregado. Tanto a la sociedad como comentábamos, un becerro vale 20,000 pesos, 30,000. ¿Verdad? La piel de ese becerro sonorense aplicado a un asiento de un Ferrari vale $20,000. Entonces, ¿qué es lo que estamos exportando? Becerros. En lugar de exportar asientos de Ferraris o de asientos de piel de un avión, que lo que dejaría muchísimo más dinero, tendría muchísimo más expertos, tecnificado, etcétera, sería eso. O sea, darle el verdadero valor agregado. Exportamos toneladas de minerales y se van a otros lugares, allá se hace la extrusión, el trefilado, se hacen los procesos de aleaciones y nos los regresan ya en un producto terminado cuando nosotros debiéramos hacerle eso. Y ahí viene el boom del litio, ¿no? Eso es lo que verdaderamente genera economía. Lo demás, pues sí nos deja poquito, sí está bien, qué bueno, y debe seguir contribuyendo, pero hay que darle valor agregado a las fortalezas que tenemos. Porque yo siempre tengo mucho tiempo escuchando en mi carrera de reportero, que ya no son poquitos años, ya tengo algunos. Siempre he escuchado, yo creo que casi... ¿Cuándo fuiste diputado local, Héctor? Del 94 al 97. Del 94 a 97. A mí como reportero me tocó cubrir esa legislatura en la que tú fuiste diputado local. Y desde entonces yo tengo escuchando el potencial de Sonora. Aquella famosa capital del noroeste de México que era Hermosillo. Es que tenemos potencial en la minería, tenemos potencial en la industria, tenemos potencial en la pesca, tenemos potencial en el turismo. Bueno, ¿qué nos falta entonces? ¿Qué no estamos haciendo? Que ese potencial sigue estando ahí, sigue siendo un potencial y hasta ahí se queda. Cuando hay otras entidades u otras ciudades, si queremos comparar ciudad con ciudad, Hermosillo con Culiacán, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cosas que han venido sucediendo a lo largo de las décadas y al paso de los gobiernos, que nos seguimos quedando atorados y seguimos teniendo un potencial, pero pues nomás lo tenemos, ¿sí? Entonces, tú dices, nos quedamos... Hay un control, vamos a entrar un poquito a la política aquí. Hay un control, digamos, político de los temas. Hay un control político del desarrollo económico del Estado. No, quizá lo que falta son más emprendedores. Si te fijas, somos, por ejemplo, el número 1 a nivel nacional en pesca. Sí. Pero es una actividad primaria. Sí. Simplemente extraemos del mar y lo vendemos. No lo procesamos. Hay muy poco proceso aquí. Uh-huh. Somos líder nacional en producción minera, ¿sí? Y tú puedes ver en Guaymas los barcos cargados de mineral de hierro que se van a Lázaro Cárdenas porque allá está la fundidora. Sí. Y no se hacen las aleaciones, no se hacen muchas otras cosas. Somos primeros lugares en actividades primarias. Tenemos que ser primeros lugares en actividades terciarias. En secundarias y en terciarias. Esos son los que dan mayor valor agregado, que dejan una mayor derrama económica, que permiten mejorar los sueldos de todo el mundo y que generan más utilidades. Y lo ve uno con las estadísticas. Los estados que han sabido consolidar regiones productivas, como es Querétaro, Aguascalientes, que es el estado que más crece en el país, toda la zona del Bajío, de Guanajuato, Chihuahua, todos ellos están creciendo a ritmos de 4 o 5%. Y Sonora llevamos 3 años prácticamente sin crecimiento. ¿Por qué? Porque no le estamos invirtiendo en infraestructura, no tenemos una visión global de cómo empezar a transformar cosas. Si tenemos una empresa automotriz que tiene aquí, ¿cuántos años ya? Del 85 para acá. ¿Por qué no hemos tenido otras empresas automotrices? Nada más tenemos la Ford que se amplió con las empresas que son proveedoras de Ford. Y hasta ahí. Todos los demás estados que tienen industria automotriz tienen ya varias empresas automotrices. Todas, con excepción de Sonora. No hacemos un esfuerzo por generar lo que le llaman clústeres o conjuntos de empresas que se vuelvan potencia y puedan hacer ese trabajo dando mejores empleos, generando más utilidades y generando mayor bienestar en el estado. Gerardo, yo te he escuchado en varias ocasiones en
proponiendo la generación o la creación de este clúster, digamos, para la industria de exportación. Hay un clúster minero, por ejemplo, pero tú has hablado mucho de generar las proveedurías para la industria maquiladora a nivel local, ¿no? Así es, nada más requiere de cierta tecnificación y de cierto profesionalismo. En algún momento en la empresa para la que yo trabajaba llevamos una universidad a Guangdong, a China, una universidad para solamente proveeduría, para poderlos desarrollar y que pudieran ser proveedores preferentes. De otra manera no es posible. Sonora necesita una profesionalización en su empresariado. Sí hay que ser emprendedores, pero al mismo tiempo lleva aparejada una profesionalización, digamos, que puedan de alguna manera el día que quieran levantar la mano y decir le entro a la bolsa de valores y tener empresarios o empresas sonorenses que entren a la bolsa de valores porque el capital bursátil es mucho más económico. ¿No tenemos empresas sonorenses en la bolsa de valores? No. Ninguna. Entonces... Pero hay un empresario sonorense que Kimberly Clark, pero vive en la Ciudad de México desde hace 50 años. Sí, Claudio X González, ¿no? Con sí, Claudio Clark. Así los es. señores Burs, ¿no? Bachoco sí. Bachoco sí, pero ya no están tampoco su registro fiscal en Sonora. Entonces creo que... Irapuato, sí. Entonces creo que es muy importante porque te habla de gobiernos corporativos con una mentalidad diferente y donde las empresas trascienden. Aquí a veces las queremos seguir dejando en empresas familiares y las empresas familiares pues no tienen una trascendencia de más de 3 generaciones, entonces no le permite un crecimiento sólido y crece la riqueza de la familia, que bueno, es su inversión, pero no se democratiza la economía. Es necesario que se democraticen las economías a través de gobiernos corporativos que permitan un impulso mayor, ¿no? Y la banca tiene que hacer mucho. La banca tenían el mal, tenían de que cumplían todas sus cuotas dándole préstamos al gobierno. Se quedaron endeudados, ahora ya no tienen a quién prestarle y le quieren aplicar al ciudadano pues LIBOR 2 o tasas muy altas que no son competitivas para el desarrollo. Normalmente, por ejemplo, si ahorita le pides a una banca china, te va a cobrar 4% tasa anual de interés a 20 años y con un equity 80-20. Eso significa que los chinos te ponen el 80 y el 20% tú lo pones. Siempre y cuando tengas un modelo de negocio correcto, 4%. Si vemos la tasa más baja de interés que tenga la banca nacional de comercial o el mismo NatBank o cualquier otra, están arriba del 8%. Entonces, también debemos de conocer que teniendo unas empresas corporativas, tus procesos de largo plazo de inversión es mejor con banca de desarrollo internacional, pero necesitas tener prácticas corporativas, mucha transparencia. A propósito, bueno, nos quedan más o menos unos 7 minutos nos quedan, ¿sí? La parte de la agricultura en el TEMEC no se movió. Prácticamente no. Por supuesto, el sector primario. Prácticamente no se movió. No se movió nada. Yo no me metí en la parte de agricultura. Sí había algunas condiciones, creo, controversias y cupos y hasta ahí recuerdo, pero no tengo a detalle lo que se movió en biomedicina y eso, biomedicina sí se movió. E-commerce. Esa es una de las cosas que sucedieron al final. ¿Cuánto tiempo debe durar una patente en biomedicina? Sí. Estaban 13 años, si me no recuerdo, sí. y a exigencias de Estados Unidos quedó en 0. Lo cual significa que en México no va a haber inversiones en esa área, porque ¿quién invierte para que lo que hizo lo agarre otro y comercialice? Ahí sí no. ¿Eso se modificó en la segunda ronda? ¿No? En esta semana pasada. En esta semana pasada. En los viajes de CIDE solo. A ver, ¿qué pasó ahí? Vamos analizando un poco en esta última parte también el papel del gobierno, ya de este gobierno, el de López Obrador, en este último tramo. ¿Cuál es tu opinión ahí? La has expresado muchas veces, pero quiero que la expreses aquí. Alguien convenció al presidente López Obrador de que si queríamos tener crecimiento económico, tenía que cerrarse el acuerdo como diera lugar.
Y sí, ciertamente el acuerdo nos da certidumbre a los inversionistas, pero no es el único elemento. También el gobierno tiene que dar certidumbre en su comportamiento. No es posible que le cambie las reglas de los certificados de energía limpia para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y le hagan perder valor esos certificados a los que invirtieron en energías limpias. Que aquí en Sonora hay varias inversiones de ese tipo. No hay certidumbre si a los que participaron en una ronda petrolera de repente y que estaban programados para participar en la siguiente, les dicen ya no va a haber más rondas. No hay certidumbre cuando todas las líneas aéreas ya tenían proyectado un aeropuerto, estaba ya modelando sus rutas para que el aeropuerto de México fuera un distribuidor de vuelos, y de repente lo cancelan. Entonces, todas esas decisiones le quitan certidumbre, ¿no? La gente no quiere invertir donde te pueden mover las reglas. Con un presidente que es unipersonal, es decir, toman las decisiones por ocurrencia a veces en la mañana y pues no necesariamente la sola ratificación del acuerdo comercial nos va a dar la certeza y las condiciones para mejorar la economía. Se necesita muchas otras cosas. Para el sector exportador, todos hacían sus trámites aquí en Hermosillo, en la Secretaría de Economía. Hoy ya no existen delegaciones y entonces han hecho una serie de trucos porque pues, simplemente había que repartir ese dinero, entonces ya no hay facilidades para poder, que es muy importante para poder acreditar el IVA y cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo, los agricultores para exportar tienen que llevar certificados de inocuidad, ya sea la verdura, la fruta o los animales vayan sanos. Sí. Eso lo hace una dependencia del gobierno, pero a esa dependencia le bajaron el presupuesto. Y entonces, pues los inspectores ya no están... Esa parte es la que no hace que crezca la economía. En este año nos fue mal y el pronóstico para el próximo año también va a ser mal. No hay crecimiento de la economía y sí crece la población. Es decir, tenemos los mismos bienes para repartirlos entre más mexicanos, entonces vamos empobreciendo el país. Esas son las cosas que tiene que cambiar el presidente, no solamente confiar en que la pura y automática ratificación del Tratado de Libre Comercio va a mejorar las condiciones económicas del país. Gerardo, tu opinión sobre la misma pregunta. Ya para cerrar, nos quedan 3 minutos. Rapidísimo, creo que veo muy bueno que a final de cuentas ya tenemos un documento, habrá que ponernos las pilas, meternos y romper lo que es el rechazo al cambio, por así llamarle, y meternos a la dinámica, subirnos al barco y sacarlo adelante. Hemos salido adelante en otras ocasiones y lo vamos a sacar adelante todo. Me da gusto que sea dentro de un modelo a lo mejor de izquierda demócrata, o no sé cómo llamarlo, lo que tenemos ahorita, el modelo ideológico en nuestro país, que se haya tomado como prioridad una de las decisiones de mayor libre economía que pueda haber, y como este tratado de mayor liberalismo, sí, de neoliberalismo, o como se quiera llamar. Y me da gusto porque entonces dices, bueno, puede haber una retórica a la política interna del país, de pues, la mayoría que votó, pues que sigan escuchando lo que quieren seguir escuchando. Sin embargo, debe el país avanzar y continuar a través de los modelos que le dan verdaderamente solidez al desarrollo de un país. Entonces digo, bueno, lo mismo hace Trump. Dice que va a ponernos muros, que ya entre Nuevo México y... Sí, pues sí. Dicen muchas cosas, es su política. Se toma fotos, levantando el sí, muro, etc. Entonces hace su retórica a la política interna y quienes votaron por ellos siguen escuchando lo que quieren seguir votando por ellos. Entonces, pero estamos en una dinámica donde el país tiene que salir adelante. Como dicen los americanos, life goes on, la vida continúa. Entonces, eso me da gusto. Creo que sí se tienen que, como coincido con Héctor, es muy importante mandar mensajes de certeza y también congruentes con la administración correcta. Por ejemplo, las pérdidas de Pemex en un solo año, 170 y tantos mil millones de pesos, y que pasaron desapercibidas. Es como decir, bueno, le vamos a quitar 4 años de todo el presupuesto, 5 años de todo el presupuesto que se le da al estado de Sonora, porque perdimos en Pemex y no pasa nada, ¿eh? Y el próximo año viene peor. Y entonces esas pérdidas tan impresionantes, si le sumamos las de la CFE y todo lo que viene, decimos, bueno, es muy importante
que ya no solamente se fijen en que haya honestidad y lealtad, que son valores máximos para que tener un equipo de trabajo, también necesita haber eficacia y eficiencia para que el país salga adelante. Entonces, creo que es muy importante que a través de un tratado como es este, también tengamos desde un punto de vista internacional cierta supervisión, vamos hombro con hombro, pero hay que hacer las cosas correctamente. Les agradezco mucho a los dos que han venido. Gracias. Muchas gracias, Héctor Larios. Muchas gracias, Gerardo Vázquez. Gracias a ustedes. Les recuerdo que hay una retransmisión de este mismo espacio los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Y todos los lunes a las 9 de la noche le presento la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle. Le agradezco mucho.